Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jaime, qué gusto saludarte, buenas noches. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación al programa. Te agradezco a ti. Y el tema es, pues ahí lo tienes en la mesa, es el Acuerdo de Asociación Transpacífico que suscribe México con otros 11 países, que es un acuerdo que involucra a los países del Pacífico. Son 3 continentes, Pacífico Sur, Asia y las Américas, tanto América del Norte como América Latina. Y este acuerdo tiene por finalidad crear una especie de zona de libre comercio, ¿ese es el asunto? Sin duda, así como México fue pionero y hizo el parteaguas junto con Canadá y Estados Unidos para definir el modelo de integración comercial del siglo XX con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue el primero que integró a 3 países de niveles de desarrollo económico distinto, este acuerdo va a integrar a países de 3 continentes con 6, 7 idiomas diferentes, que va a generar, sin duda, hoy representa el 25% del comercio internacional y el 38% del Producto Interno Bruto del mundo. 38%. El 38% del Producto Interno Bruto. Y la verdad es que por primera vez hace una integración efectiva entre las relaciones industriales y comerciales e inversión de las Américas con el continente asiático. Ahora, estos países son, bueno, es Canadá, Estados Unidos, México, obviamente, pero ¿cuáles más? Tenemos en el Pacífico Sur Nueva Zelanda y Australia. Tenemos Vietnam, Malasia, Brunei, Singapur, Japón, fundamentalmente. Son 7 del Asia-Pacífico Sur y somos 5, o sea, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile, de las Américas. Ahora, por razones evidentes, lo que es notable es la ausencia del gigante oriental. O sea, China no está en el acuerdo. Este es un acuerdo que se integra con una apertura. Cualquier país, a partir de que concluyamos sus procesos de ratificación y que entre en vigor, puede solicitar entrada. El requisito para entrar en automático, tienes que ser miembro de APEC. China es miembro de APEC. Ahora, este acuerdo... ¿Qué es APEC? Perdón. Es la Asociación de los Países del Pacífico, que lo conforman 21 economías del Pacífico, donde está integrado México, todos aquellos que tenemos riberas en el Pacífico. El asunto es que este es un tratado de nueva generación con estándares muy altos que incluye capítulos que tradicionalmente no se incluían en tratados comerciales, como un capítulo que regula la acción de las empresas del Estado cuando entran a producir productos al mercado normal, textileras vietnamitas o productores de calzado que tienen que cuidarse de no subsidiar y de no competir deslealmente con productos que produce el sector privado. Ahí, por ejemplo, China tendría que ajustarse en el tiempo a poder tomar estas reglas y poderlas cumplir. No va a ser fácil, pero yo creo que China está en un proceso que lo tiene que llevar necesariamente a la modernización y a la privatización de sus empresas públicas. Ahora, por tener una idea, bueno, China, que tiene más de 1.000 millones de habitantes, el conjunto de estos 12 países, ¿cuántos millones de habitantes suman? El conjunto de esos 12 países, y para eso precisamente traigo una grafiquita aquí que es muy interesante, pues prácticamente estamos hablando de más de 1.250 millones de habitantes. O sea, es aproximadamente el 11% de la población mundial. ¿Es equiparable a China? Un poquito más grande que la población china en su conjunto. Estamos hablando de un mundo de personas y un mundo de producción y de comercio. En donde lo interesante para nosotros, como estrategia de política de comercio exterior, es cuando estamos ligados efectivamente al norte. Estamos ligados al sur con la Alianza del Pacífico con Chile, Perú y Colombia, un continente que tiene posibilidades muy interesantes. Y estamos ligados a Europa desde hace 15 años. Fuimos el país pionero en las Américas que nos integramos en Europa y el presidente Peña acaba de mandatarnos modernizar el acuerdo con Europa. La pata flaca de estas 4 hélices de desarrollo estaba en Asia. Solo teníamos un tratado con Japón. Tratado de libre comercio. De libre comercio. México tiene 11 tratados firmados con 46 países que nos dan acceso a más de 1.000 millones de consumidores en el mundo. Pero en Asia, de todos los países asiáticos, solo había un acuerdo con Japón, con un continente que es el que más crece en el mundo. Eso era una debilidad de la política de comercio exterior mexicana y había que reconocerla. Si tú ves las cifras de los últimos 5 años de cómo crecen nuestras exportaciones, el promedio de crecimiento anda como en 33% en 5 años. Sin embargo, en Asia están creciendo al doble nuestras exportaciones, de una base pequeña, pero muestra una dinámica muy interesante por la expansión del continente asiático. Ahora, dime una cosa. Bueno, todo el mundo sabe, pero a ver, los porcentajes. Nuestro mayor
comercio es con Con Estados Estados Unidos. Es que el 80-85%. Afortunadamente, gracias a un poco la expansión del comercio de México, ha logrado reducirse a un 76%, 78%. Y eso ha bajado, recordemos que hubo momentos en que era más del 90%. Esto ha ido un poco diversificándose con nuestras exportaciones a Europa, con nuestras exportaciones a Sudamérica, pero sin duda es por mucho el más importante. Y entonces ese restante de ese porcentaje que resta, ¿cuánto es el comercio que tenemos con Oriente? Nuestro segundo socio comercial es China. Nuestra balanza con China supera la de Canadá, nuestro comercio total es de 70,000 millones de dólares, porque China fundamentalmente nos surte de muchos insumos que van incorporados a las exportaciones mexicanas, que en este momento sin ellos no seríamos tan competitivos en nuestras exportaciones. Así es que la importancia de Asia se ve reflejada por el comercio con China y por las posibilidades de expansión que tendrá el TPP, por ejemplo, Corea. Corea nos está pidiendo desde hace mucho un tratado bilateral de libre comercio. Ha sido difícil transitarlo porque los agricultores están muy deseosos porque es un mercado muy bueno para sus ventas, pero los productores de manufactura y electrónicos son muy temerosos de la alta competitividad de Corea. TPP representa una estrategia para poder establecer que Corea se incorpore a TPP de una manera ventajosa para México. ¿Cómo? Como socios fundadores tenemos el derecho de veto y tenemos el derecho de precondicionar la entrada de nuevos países. Y en esa prenegociación podemos establecer reglas que de alguna manera pongan un balance de la regla de juego y de la competencia con nuestras manufacturas y con nuestros electrónicos. Ahora, si nuestro segundo socio comercial es, y me sorprende el dato, obviamente no soy especialista, es China, nuestra balanza comercial, supongo yo, debe ser deficitaria con China. Muy deficitaria. Así como la balanza comercial con Estados Unidos es muy superavitaria para México, la balanza con China es muy deficitaria. Y te explico por qué. Porque ellos nos exportan aproximadamente 60,000 millones de dólares. Nosotros les exportamos alrededor de 9,000 millones de dólares. Por ahí mandan los números. Pero de ese 60%, de esos 60,000 millones que nos exportan, el 90% son insumos que se incorporan a exportaciones mexicanas. Solo el 10% son bienes finales que se quedan en la economía nacional, metal mecánica, textiles. Y es muy interesante porque cuando tú ves en el pasado la relación con China, está prácticamente resaltada por el conflicto en el dumping en el acero, por el conflicto en el dumping en el textil o en el vestido. Y la verdad es que sí hay que canalizar eso y hacer nuestras acciones antidumping y luchar contra esa competencia desleal, pero también hay que ver la parte positiva de la relación con China. Con China es un país que invierte en el mundo más de 65,000 millones de dólares al año. En México, si tú veías antes del 2012, tenían invertidos acumulados no más de 300 millones de dólares, nada, ni el 0.1% de su inversión extranjera. Ahora, en los últimos 3 años, ha habido inversiones en telecomunicaciones de China de 1.500 millones, en la industria de autopartes por 600 millones de dólares. Se acaba de establecer un banco chino en México. Hay que ser estratégicos, no podemos darle la espalda a un gigante asiático como lo es China. Ahora, el hecho de que China no esté en este acuerdo transpacífico, supongo que lo que sí puede hacer es que los otros 11 países pues son mercados a donde pueden ir los productos mexicanos. ¿Cuáles son las expectativas ahí? Sin duda. Cuando tú haces una negociación tan integral, a diferencia de una bilateral, hay acomodos estratégicos donde una misma industria mexicana, un mismo sector mexicano, con unos países tiene una estrategia ofensiva y con otros tiene una estrategia defensiva. Y entonces haces un balance. Te doy un ejemplo. Cárnicos. Cárnicos los defendimos en relación a la competitividad cárnica de Australia y Nueva Zelanda. Pero nuestra estrategia con Japón fue ofensiva, abrir la penetración del mercado japonés para la exportación de carne de puerco y carne de res mexicana. Esos son ejemplos donde se logran balances, pero yo te diría muy tranquilamente que logramos accesos muy importantes para nuestros productos cárnicos, toda la parte de frutas y hortalizas, para la parte de jugo de naranja. Con Japón es un gran mercado, nos lo tenían limitado a solo 20,000 toneladas al año y ahora estamos teniendo libre comercio en jugo de naranja para Japón al 5.º año de esta relación. En conjunto yo te diría que son los sectores manufactureros de alta calidad mexicanos los que ganan y ganan el sector aeroespacial, automotriz, el de aditamentos médicos, el sector de las tecnologías de la información, en el sector agropecuario lo que es productos derivados del agave, jugo de naranja, carne, aguacate, o sea, todos los que componen y han estado presentes con menor proporción de penetración en el mercado asiático.
Aquellos que tuvimos que defender en la negociación y fuimos exitosos en hacerlo, le dimos los más largos plazos de degradación a vestido, a calzado, al azúcar, por ejemplo, no la abrimos, o sea, y ni tampoco permitimos que nos ganaran el pastel en el mercado norteamericano. Eso fue una consolidación muy importante para el sector cañero azucarero mexicano. Y en lácteos pudimos proteger la industria láctea de la ambición de libre comercio de Nueva Zelanda, estableciendo un incremento de cupos que fue totalmente pactado con la industria de quesos y con la industria de mantequillas en ese sentido. Nos anda comiendo el tiempo, secretario, pero hay una pregunta muy simple. Por ejemplo, en el caso de los cárnicos, como tú les dices, bueno, Australia debe ser un muy importante productor de carne. ¿Eso va a repercutir entonces en el mercado interno? Fíjate que, y sorprendentemente, los empresarios como Bafar y como Su Carne han tenido una expansión importante. Acaban de hacer una inversión en Michoacán de $600 millones para empacado de carne de res y productos. Vamos a inaugurar ya lo que el señor Vizcarra con Su Carne va a inaugurar en el estado de Durango, en La Laguna, otros $600 millones. Nos estamos convirtiendo en una potencia exportadora de carne. A través del tiempo, lo que pasa con la apertura del comercio es que nuestros empresarios se vuelven competitivos y exitosos y empiezan a dominar mercados internacionales. Nos pasó hace 20 años con la cerveza. Los cerveceros no querían entrar a competir en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace 20 años. Y hoy, 20 años después, son los exportadores número 1 de cerveza en el mundo y hemos recibido más de $5,000 millones de inversión en México. Se llevaron la corona, man. No se la llevaron. Al revés, bueno, nos trajimos la lana para que siguieran creciendo y pusieran una nueva planta en Yucatán, que la habían cerrado hace muchos años, y abrieran nuevas plantas en México. O sea, no confundamos que el dinero cambie su origen. Lo que no debe cambiar es la inversión y la generación de empleos. Secretario, se nos acaba casi el tiempo. El hecho es que entonces que está prácticamente negociado este acuerdo, lo van a firmar los presidentes. Está totalmente negociado. ¿Qué sigue? La limpieza legal de textos, la traducción, el ponerlo a disposición del público, que tiene derecho a conocer hasta la última letra de lo negociado. Lo firmarán posteriormente los presidentes en enero y a partir de ahí empieza el proceso para ratificación legislativa. Todo aquel que tenga dudas de que aquí puede o no haber debate, habrá debate. Y el debate seguramente lo organizarán los senadores con foros, como siempre lo han hecho, para que todo aquel que tenga interés opine. Partiendo del hecho de que nosotros hicimos 1,200 reuniones de consulta con el sector privado para asegurarnos que cuando llevábamos a la mesa, la posición a negociar era totalmente respaldada y consensada por el sector privado mexicano. O sea, en resumen, la negociación va y concluirá con la aprobación por el Senado de la República de este acuerdo comercial. Sin duda, pero eso, para que entre en operación, claramente establece una cláusula que a los 24 meses haremos una cuenta. Si los 12 países terminan antes de 2 años sus procesos, entra en vigor. Eso va a ser muy difícil que todo el mundo acabe. Si no acaba todo el mundo, a los 24 meses de firmado este acuerdo, se pregunta cuántos hay ya concluido que concluyeron sus ratificaciones, sus procesos internos. Si mínimo hay 6 que representen el 85% del Producto Interno Bruto de la región, con eso entra en vigor el TPP. Con eso concluimos. Gracias. Secretario, te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Jaime. Contrario. En contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.